a mirar el versículo número 4. Romanos capítulo número 2, versículo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice, lo tengo. Eso es. Es una pregunta. Y dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a leerlo una vez más. Si puede leerlo conmigo en voz alta. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Padre, te damos gracias por este momento. Es precioso estar en tu presencia. Es precioso estar delante de ti como pueblo tuyo con deseo de recibir tu palabra. Oramos que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestras vidas, abra nuestras mentes, podamos entender esta verdad para salir de aquí edificados, motivados, inspirados. Ayúdame a poder presentar este mensaje con claridad a tu pueblo, de manera que al salir de aquí cada persona salga edificada y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es una pregunta que el apóstol San Pablo hace acá en medio de un argumento que él está presentando en el comienzo de esta epístola. Él ha demostrado en capítulo 1 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, contra toda iniquidad en los seres humanos. Y él desglosa esa impiedad, esa iniquidad en las maneras que se presentan. En este capítulo 2, en el versículo 1, él comienza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Él habla aquí de una realidad que muchas veces no nos gusta escuchar. Que la humanidad tendrá que comparecer ante Dios en el juicio final. Tarde o temprano. La Biblia declara que hay lo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde toda persona que no aceptó a Cristo como su Salvador un día tendrá que presentarse delante de Dios. Y ya no estarán delante de Jesús como el Salvador, sino delante de Jesús como el juez. Este es un día que viene a la humanidad. En este capítulo 2 de Romanos, Pablo menciona y expone los principios de esa sentencia, del juicio. Y dice aquí el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y entonces hace la pregunta que leímos al principio, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, es una porción de la Escritura que habla de juicio que un día vendrá. Y que muchas veces las personas tratan de mirar los errores o pecados en otras personas y juzgan lo que otros hacen, pero no se juzgan a sí mismos. Y entonces esa pregunta está allí intercalada en todo este contexto, este contexto, donde dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Yo no quiero hablar en esta mañana del juicio de Dios,
Pero sí quiero hablar de la benignidad de Dios. Yo he puesto por título a este mensaje: las riquezas de la bondad de Dios. Las riquezas de la bondad de Dios. Es interesante que en este pasaje, aun cuando Pablo menciona la palabra juicio varias veces, él está mostrándonos no a un Dios que está desesperado por mandar juicio a la tierra, no a un Dios que está desesperado por castigar al ser humano, sino a un Dios que realmente está interesado en bendecir al ser humano. Un Dios lleno de bondad. ¿Me está entendiendo? Un Dios lleno de bondad. Al no aplicar Dios de inmediato el castigo que la humanidad merece, el Señor muestra las riquezas de su bondad, las riquezas de su benignidad. Yo entiendo que esta es una declaración muy radical, de la cual los judíos del tiempo de Pablo y los legalistas religiosos de este tiempo actual rechazan. Hay gente que no puede entender o que no puede aceptar la idea que Dios es un Dios de bondad. Y solamente se fijan en Él como un Dios de castigo, como un Dios que condena, como un Dios, como dicen algunos y hasta se ponen enérgicos, es fuego consumidor. Yo sé que eso es verdad y la Biblia lo enseña. Pero Dios en su primera actitud hacia la humanidad no es de fuego, no es de juicio, no es de ira, es bondad. Aleluya. Estamos acostumbrados por la religión, porque no hay otro responsable a esta forma de pensar, sino la religión. A mirar a un Dios que está mirándonos desesperado por castigarnos. Y tú y yo sabemos cómo educamos a nuestros hijos, que desde pequeñitos, lo primero que hacemos cuando se portan mal, Dios te está mirando. Y vea lo que tú estás haciendo y te va a castigar. Si sigues haciendo eso, Dios te va a castigar porque Él te está mirando. El niño o la niña van creciendo con su mentalidad de que Dios es un Dios cruel, de que Dios es un Dios de castigo, de que Dios es un Dios que es como alguien que está vigilándote cuando haces algo indebido para soltar el látigo y castigarte. En efecto, la mayoría de la gente adulta dice: ¿qué estaré pagando? Cuando están atravesando por una dificultad, porque están seguros que Dios les está castigando por algo que han hecho. El concepto es que en la mentalidad del ser humano, incluyendo la iglesia, tenemos la mentalidad de un Dios que es puro juicio. Un Dios que es ira, que está lleno de ira, pero que le hierve su ser por derramar la ira sobre el mundo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la palabra. Y yo quiero enfatizar eso esta mañana porque yo sé que va a traer buenas noticias a tu vida. Y esas buenas noticias van a hacerte libre en algunas áreas, en el nombre del Señor Jesucristo. Personas que están acostumbrados a esta enseñanza legalista de ver a un Dios que está pronto para castigarnos, se niegan a aceptar que la bondad de Dios es la motivación suficiente para que la gente se convierta del pecado a Dios. Ellos insisten que es el miedo al castigo que los motiva a arrepentirse. Y sí es cierto que mucha gente se motiva a arrepentirse cuando conoce que Dios los va a mandar al infierno. Pero ese no debe ser el primer motivador para que alguien venga a Cristo. El miedo puede ser un motivador y muy familiar para la mayoría de la gente. Pero la Biblia dice: el temor lleva en sí castigo. Los que responden a Dios a través del temor también son atormentados en cada momento cuando por alguna razón no hacen bien las cosas y se llenan de pensamientos de duda, de condenación en cuanto a si han hecho lo suficiente para agradar a Dios. Nunca te sientes que has hecho lo suficiente para que Dios se agrade contigo, porque siempre encuentras que hay algo en ti que no ha estado bien. Y como tienes la mentalidad de que Dios te va a castigar, pues obviamente siempre nos sentimos que calificamos para el castigo. Cuando vivimos de esa manera, no podemos experimentar la gracia plena del Señor. Amén. Amén.
No hay nada que el miedo pueda hacer que el amor no pueda hacer mejor. Y sin el efecto secundario del castigo eterno o del tormento. La gente que son motivadas a buscar a Dios debido al temor, dejarán de ser motivados cuando las cosas le van bien. En efecto, cuando todo va bien, ni se acuerdan que Dios existe. No sé si has visto cuando hay un desastre natural, cuando hay un terremoto, cuando hay huracanes, que hay desastres, cómo mucha gente viene a las iglesias. Las iglesias se llenan, pero después de 2, 3 semanas, la gente se vuelve a ir. ¿Por qué? Porque vinieron motivados por miedo. El juicio de Dios viene, hay que prepararse. Pero una vez que todo volvió a la calma, la gente volvió a su propio estilo de vida. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo a Dios no es el mejor motivador para acercarse a Dios. Dios tiene otra manera mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la religión ha utilizado este medio de temor para motivar a la gente. Pero el evangelio utiliza la razón positiva del gran amor de Dios para atraernos a Dios. Necesitamos, iglesia, renovar nuestras mentes para alinearnos con los pensamientos de Dios. Pablo hace una declaración aquí muy fuerte. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra benignidad también se puede traducir bondad. En efecto, la Biblia de las Américas traduce así bondad. Y es bueno primeramente definir esta palabra. Definir lo que es bondad o benignidad. Es la traducción de una palabra griega que significa la calidad de ser útil o beneficioso. Significa generosidad. Proporcionar algo beneficioso para alguien como un acto de bondad. Actuar amablemente. Ser bondadoso. Dar algo en un gesto de amabilidad. Cuando tú pones todas estas definiciones de la palabra bondad o benignidad y lo aplicas a Dios, vas a ver una imagen de un Dios diferente. Amén. No un Dios que está deseoso de castigarte. No un Dios que está con un látigo en la mano. No un Dios que está ya deseoso de derramar su ira sobre la tierra. No, un Dios que quiere ser útil y beneficioso a ti. Un Dios que está lleno de amabilidad para contigo. Generoso. Un Dios que quiere proporcionarte algo beneficioso para que tú puedas vivir plenamente. Oh, a mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Y cuando miras en algunas escrituras, hay muchas escrituras que te hablan de esta descripción de Dios como un Dios bondadoso. Todas definen a Dios como alguien que quiere darnos lo mejor de Él. En el libro de Tito, por ejemplo, hay una escritura en el capítulo 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente. Cuando se manifestó la bondad del Señor, nuestro Salvador, lo que hizo Dios fue salvarnos. Amén. Sí, en el corazón de Dios está el deseo de bendecir nuestra vida. Está el deseo de llenarnos de lo mejor que Él tiene. Ese es el deseo de Dios para ti. Ese es el deseo de Dios para ti, para mí. Dios está desesperado por bendecir a la humanidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 2, verso 7. En efecto, este capítulo de Efesios a mí me maravilla porque dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la posición tuya y mía como creyentes en Cristo hoy. Y entonces el versículo 7 dice que el Señor hizo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, aleluya.
Cuando tú te recuerdas quién tú eras antes de venir a Jesús. Cuando tú te recuerdas cómo era tu vida sin Cristo. Y miras en este pasaje de Efesios, te das cuenta que tu vida estaba muerta. Iglesia, el ser humano sin Cristo no vive, existe. Tiene existencia porque respira, pero no tiene vida. La calidad de vida que Dios quiere que el ser humano tenga solo se recibe cuando Cristo viene al corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él murió por nosotros, Él pagó nuestra culpa. Y cuando Él se levantó de entre los muertos con vida nueva, dice la Biblia, Él nos dio vida juntamente con Cristo. La misma vida de Cristo fue impartida al espíritu del ser humano que le acepta como su Salvador. Dios resucitó nuestro espíritu juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales, en el lugar de mayor autoridad y honor en el universo. Allí está sentado Jesús a la diestra del Padre, pero allí está sentado cada verdadero creyente juntamente con Cristo. Y yo sé que tú dices, pero no entiendo, yo estoy aquí sentado, ¿cómo me dices eso? Espiritualmente hablando, tu posición como creyente es sentado o sentada a la diestra de Jesús. Todo enemigo de Dios, el diablo, los demonios, está debajo de nuestros pies. Oh, aleluya. Dios nos ha dado esa tremenda bendición, no porque nunca lo merecimos, no porque realmente hemos hecho algo para obtenerlo, pero por su gracia. ¿Cuál fue su propósito? Para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oh, cuando tú te identificas con esta descripción que Pablo hace aquí por inspiración del Espíritu Santo de lo que un creyente es, tú no puedes seguir diciendo que Dios te quiere arruinar la vida. Es una demostración de la bondad de Dios. Es una demostración de la bondad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un diccionario que define palabras del griego del Nuevo Testamento, el autor de apellido Vine. Y él dice que benignidad o bondad significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. Una benignidad que se expresa en actuaciones concretas, pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado. No, Señor. Dice él, es una bondad que se manifiesta en gracia, en ternura y en compasión. Cuando aprendemos a mirar a un Dios, oye bien esto, lleno de bondad hacia ti. Y que esa bondad significa lleno de gracia, lleno de ternura. Un Dios tierno. Un Dios tierno. El Dios al cual tú sirves es un Dios tierno. Es un Dios que ha querido ser tu padre. Es un Dios que ha anhelado una familia. Y por eso envió a su Hijo para tener muchos hijos en esta gran familia. Un Dios al cual podemos mirar como el Padre bondadoso, fiel, amoroso, que está deseoso de bendecirnos. Eso cambia la imagen de Dios. ¿Me estás entendiendo? Un Dios lleno de gracia, de ternura y compasión. Y cuando tú miras a Jesús en los evangelios, Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús vino a revelarnos a Dios. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y él fue movido con compasión cuando vio a las multitudes en necesidades. Él vio multitudes con enfermedades y problemas, y él fue lleno de compasión para sanar, para restaurar, para devolver aquello que Dios quiso que tuvieran siempre y que el diablo les quitó a través del pecado. Él vio multitudes desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Y él vino para enseñarles la palabra de Dios, porque fue movido con compasión. Y cuando Jesús mostró esa compasión, él reveló al Dios compasivo que nosotros servimos hoy. ¿Me estás entendiendo? La bondad de Dios es infinita. La bondad de Dios no tiene igual. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es producto de su amor. Dios es amor.
Esa es su naturaleza. Ese es su carácter. Esa es su esencia. Oh, aleluya. No es que el amor es una característica de Dios. No, no es una característica de Dios. Es el carácter de Dios. Es quien Dios es. Aleluya. Cuando quieres saber lo que el verdadero amor es, mira a Dios. Mira en su palabra. Mira lo que Jesús ha hecho. La Biblia dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo para que vivamos por Él. En esto se muestra el amor, o en esto consiste el amor, dice Primera de Juan. No que nosotros hayamos amado a Dios. No te creas eso. Tú no amaste a Dios primero. Dios te amó a ti primero. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Significa el medio para lograr el perdón. Sacrificio expiatorio. Sacrificio para que tú y yo pudiéramos lograr el perdón de Dios. Jesús vino a este mundo. Dios permitió que su Hijo unigénito soportara lo más insoportable que puedes pasar a un ser humano en aquella cruz. Él permitió y Él se complació. Y a mí eso me fascina, porque cada vez que yo leo en Isaías 53, donde dice la palabra que Dios se complació en golpear a su Hijo en aquella cruz, en traer enfermedades sobre su cuerpo, en traer todo aquel dolor que su Hijo experimentó. Dios se complació en ello. ¿Por qué? Porque mientras más azotaba a su Hijo, más posibilidades de salvación tú y yo teníamos. Porque lo que pasaba en aquella cruz es que Jesús estaba llevando nuestro pecado. La culpa que debimos pagar cayó sobre Él. La ira de Dios que un día va a caer sobre este mundo cayó sobre Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es el deseo de Dios que la gente vaya al infierno. No es el deseo de Dios condenar al mundo. Es el deseo de Dios salvar. ¿Me está entendiendo? Oh, pero ¿qué estaré pagando, pastor? Porque mire que la vida me está pagando mal. Mire la enfermedad que me vino. Mire el problema económico que yo le digo, ¿qué yo estaré pagando a Dios? Tú no estás pagando nada. Tú estás hablando en ignorancia. Tú estás hablando sin saber que el causante de tus problemas no es Dios. Dios no es nuestro enemigo. Cuando aprendemos a mirar a Dios de esa manera, la vida cambia. La vida cambia. Su naturaleza es amor. Su amor es incomparable. Oh, aleluya. Su amor es incomparable. Es inagotable. Es inescrutable. Su amor es eterno. Su amor no cambia jamás. Me fascinan las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Qué tú entiendes por la palabra eterno? Nunca se acaba. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios es eterno. Y por cuanto su amor es eterno, su bondad prevalece. Su misericordia se extiende hacia ti y hacia mí constantemente. Aleluya. Aleluya. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Oh, bendito el nombre del Señor. Salmo 25:6 dice: acuérdate de Jehová, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Muchas veces no podemos entender esto, pero así es Dios. Dios en su amor eterno ha hecho un pacto eterno. Y en ese pacto eterno Él dice: yo nunca te dejaré. Él no dice: yo nunca te dejaré si te portas bien. No, ese si te portas bien se lo hemos añadido nosotros. Él dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Es mi palabra, es mi palabra. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice: no, usted me está diciendo que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y todavía Dios me ama. Sí, te lo estoy diciendo, sin cubrir nada. ¿Acaso Dios no es tu Padre celestial? ¿Acaso tú, cuando tus hijos se rebelan y se van de la casa y hacen cosas indebidas, los dejas de amar?
Amén. Así es Dios. Así es Dios. Ahora, no quiere decir que cuando nos alejamos de Dios o hacemos cosas indebidas, permitimos que el enemigo nos domine, no sufrimos consecuencias de nuestra desobediencia. Claro que sí. Sufrimos grandes y graves consecuencias de las cuales muchas veces nos arrepentimos el resto de nuestra vida. Pero Dios no es responsable. No es castigo de Dios. No es juicio de Dios. O el juicio de Dios debe estar sobre esa familia. Porque mira, no. Lo que están viviendo es el producto de su propia elección. Si yo escojo vivir en desobediencia a Dios, yo sé que yo voy a sufrir las consecuencias. Pero Dios no es responsable. Dios permite lo que yo permito. Ay, pero ¿por qué Dios permite? Dios permite lo que yo permito. Dios permite lo que tú permites. Mucha gente piensa que Dios tiene control. Y un control donde todo lo que hacemos es porque Él lo quiso. Es como que somos robots. No, iglesia, Dios nos ha dado la libertad de escoger. Nuestras decisiones son nuestras. Nuestras decisiones. Este mundo está como está, no porque Dios lo quiso así. Dios le dio a Adán y a Eva los recursos necesarios para que ellos tuvieran control de este mundo. Él les dio autoridad, señorén. Dios les dio el poder. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Ellos decidieron entregar todo aquello que Dios les dio en manos del adversario. Y las consecuencias todavía las estamos sufriendo hoy día. Pero no es culpa de Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Su bondad es producto de su amor. Ahora, su bondad está unida a su paciencia y longanimidad, o a su tolerancia y longanimidad. Nota lo que dice en Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hay tres virtudes allí de Dios que están unidas. La palabra tolerancia o paciencia significa retener algo. El término denota, según el diccionario, contenerse, tener clemencia, retrasar el castigo. Aquí en el capítulo 2, verso 4, representa una suspensión de la ira que habrá de ser derramada a su tiempo, a no ser que el pecador acepte las condiciones de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso tarda la promesa de la venida del Señor, porque Él espera que muchos más vengan a Cristo, porque Él no quiere derramar la ira. Aleluya. Está aquí todavía. La palabra longanimidad habla de largura de ánimo, habla de ser lento para la ira, habla de paciencia de Dios hacia los hombres. Según el diccionario dice, es aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con rapidez. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia, utilizándose de Dios. Dios se refrena para no derramar su ira sobre este mundo. Mira que el mundo merece la ira de Dios, déjame decirte. Pero Dios no piensa como nosotros. Amén. Hay un pasaje que yo quiero que mires conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 34, por favor. Éxodo 34. Oh, aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? Éxodo 34. Dios se revela a Moisés después que Moisés rompió las tablas de la ley porque se enojó contra aquel pueblo que estaba adorando a un becerro de oro en desobediencia a uno de los mandamientos que Moisés traía en aquellas tablas. Pero Dios le dijo, vuelve al monte conmigo y yo me revelaré a ti y te revelaré quién yo soy. Porque Moisés le dijo a Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte. Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro porque morirás, pero ven, yo te mostraré mi gloria, mi persona. Y en capítulo 34, verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová,
Este es el nombre de Jehová, lo que significa, lo que es. ¿Quién es Jehová? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios es un Dios con quien no se juega. Pero primeramente Dios se revela como fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira o tardo para la ira y grande en misericordia. Dios se revela primeramente así, porque eso es lo que primeramente su nombre significa. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vengo a este próximo punto, iglesia. La bondad de Dios está demostrada en su obra redentora en Cristo. No hay otra manera más profunda, más real, que Dios ha demostrado su bondad hacia el ser humano, que cuando Jesús vino a este mundo. Su Hijo, sin pecado, sin maldad, en una cruz crucificado, soportando el dolor, la miseria, la angustia, la rebelión, la traición de la gente, todo por amor a ti y a mí. Porque Él estaba sufriendo nuestra culpa. Éramos tú y yo quien debíamos sufrir eso. Pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Cristo tenemos redención. Y su redención nos asegura la remisión de nuestros pecados. Ya Dios no ve pecado en mí, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Su redención nos brinda sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestra mente, sanidad para nuestras emociones dañadas. Salmo 103. El salmista David expresa este concepto en sus propias palabras bajo el antiguo pacto. Tú y yo estamos bajo un mejor pacto. Pero David en aquel tiempo apreció a este Dios del cual yo te hablo hoy. Y él dijo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú no puedes bendecir a un ser que está deseoso de castigarte y maltratarte y pisotearte. Pero tú estás presto para bendecir a un Dios que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Amén. Aleluya. Aleluya. El amor produce respuestas de amor. De la manera que la violencia provoca más violencia, el odio provoca más odio, el amor provoca amor. Cuando tú y yo somos conscientes del amor de Dios hacia nosotros, es inevitable que respondamos a Dios de otra manera sino con amor, con alabanza, con gratitud. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pastor, pero ¿y qué pasa entonces con todo lo malo que me pasa a mí? No culpes a Dios. Hay un adversario en esta tierra. Hay un adversario. Hay un diablo. Hay demonios. La Biblia dice, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ay, pero si el adversario me quiere devorar, es que Dios se lo permite. Dios se lo permite porque tú lo permites. Él está alrededor mío buscando qué puede devorar de mí, viendo qué puerta, qué ventana de mi vida yo le abro. Ah, pero ¿por qué Dios no cierra la ventana? Ay, ya queremos mucho por un peso. Amén. ¿Me estás entendiendo? Dios nos da la responsabilidad de cerrar nuestras ventanas. Tú dejas la ventana de tu casa abierta y el ladrón se mete, no culpes a Dios. Tú vas borracho manejando y tienes un accidente, no culpes a Dios. Aleluya. 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 O sea, va un borracho, tiene un accidente, se mata y la gente dice, es que Dios se lo llevó. Es
hemos tenido la imagen de un Dios que es monstruo. Padre de familia joven que muere. Oh, Dios se lo llevó porque quería una flor en su jardín. Y una familia que queda aquí huérfana, una mujer viuda en necesidad, y Dios allá con una flor en su jardín. Primero, eso no está en la Biblia. Segundo, es ilógico. Es ilógico. Un padre se va del hogar y abandona a sus hijos y nadie lo felicita, porque es algo que no es correcto. ¿Cómo yo voy a aplaudir a Dios que hace lo mismo que un padre desobligado? ¿Me está entendiendo esta mañana? Yo entiendo que la religión nos ha cegado los ojos y por eso no experimentamos más bendición de Dios en nuestra vida, porque no estamos listos para recibirla. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. El salmista dijo: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, aleluya. Dios está lleno de beneficios para ti. En efecto, la traducción de la palabra beneficios en el hebreo quiere decir lleno de bondad. Beneficios que muestran su bondad. ¿Cuáles son esos beneficios, David? Enséñame. Ok, mira el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No importa qué es lo que tú has hecho en tu vida, Dios perdona. Dios perdona. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste fue puesto sobre Jesús. La gracia de Dios está basada en su justicia. Él no pasa por alto el pecado. No malentiendas. Pero el pecado que tú cometiste y que yo cometí fue puesto sobre Jesús, para que ahora el perdón pueda ser disponible a mi vida. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Aprende a pensar de un Dios que está deseoso de coronarte a ti con favores. Aleluya. Con misericordias. Bendito el nombre del Señor. ¿Me estás entendiendo? Esto incluye protección. Esto incluye provisión. Esto incluye bendición en todas las áreas de mi vida. Yo debo comenzar a ser expectante a las bendiciones que Dios quiere derramar sobre mí, porque Dios está más interesado en bendecirme que en yo recibir sus bendiciones. Aleluya. Aleluya. Dios te está hablando esta mañana. Dios está transformando, renovando tu mente en este aspecto, porque Dios quiere que tú aprendas a conocerlo. Estaba hablando una hermana, me estaba hablando esta mañana, el primer servicio, después que terminé. Me dice: pastor, yo quiero dar este testimonio. Y me contó algo de su vida. Me dice: yo vine a través de una gran crisis a esta iglesia, pero ayer estaba con unas amigas que yo frecuentaba antes de venir aquí, y me dijeron: ¿cómo has cambiado? ¿Qué te ha pasado? Porque era una mujer que estaba llena de frustración, de ira, de dolor. Y ahora tú la miras y es una mujer apacible. Y la gente la reconoció, le dijo: ¿Qué te ha pasado? Y me dice: pastor, la venda se cayó de mis ojos. He aprendido a conocer a Dios. En esta iglesia dice: he aprendido a conocer a Dios. Y me lo decía con una sonrisa, que era una sonrisa que reflejaba un ser apacible. Y no está pasando por buenos momentos, pero hay paz en su corazón. Y ella está con esa expectativa. Ella me dijo: pastor, mi familia va a venir y vamos a estar todos juntos en esta iglesia adorando al Señor. Digo: hermana, yo lo creo, yo me uno con usted. Transformación de adentro hacia afuera. Muchas veces estamos interesados en la transformación de afuera para adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es grande. Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sacia de bien tu boca. La Biblia de las Américas dice: sacia de bien tus años.
Otra traducción dice, sacia de bien tus deseos. El punto es, Dios quiere satisfacernos a nosotros con bienes. Que tu boca comience a hablar palabra de Dios en vez de palabra del enemigo. Comienza a hablar lo que Dios dice. Comienza a decir lo que Él expresa en su palabra. Él quiere satisfacerte a ti con el bien que viene de Él. Él sabe que tu vida ha estado azotada por dificultades, por crisis. Has pasado situaciones tremendas. Ha habido tormenta en tu vida que te ha dejado seco por dentro. Él conoce eso. Pero Él quiere traer a tu vida todo lo que hay bueno en Él. Derramarlo sobre ti. No esperes la ira de Dios sobre ti. Espera la bondad de Dios llenando tu vida. Todo el bien que hay. Oh, aleluya. Todo el bien que hay en Dios, Dios quiere derramarlo sobre ti como un diluvio de su bondad. De modo que te rejuvenezcas. Hay personas que están tan envejecidas y que se miran externamente envejecidos porque dentro están envejecidos. Por el dolor, por la amargura, por el odio, por las circunstancias, por culpar a Dios. Pero el Señor es alguien que rejuvenece. Nuestro hombre exterior se va desgastando, es cierto, pero el interior se renueva de día en día. Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Déjate de mirarte como un viejecito que ya no tiene fuerza. Una viejecita que ya está casi allá. Salte de ahí. Dios te sacia con larga vida. Larga vida. Larga vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que tú le digas a Dios, ya me cansé de vivir. Ya he vivido tantos años que ya me cansé, me quiero ir contigo. Esa es la palabra. Yo sé que esa no es nuestra experiencia, ni es nuestro modo de ver las cosas. Cuando Dios te quiere llevar, Él te lleva. Cuando Dios te quiere dejar, Él te deja. Mi Biblia no dice eso. Con larga vida te saciaré y te mostraré mi salvación. Eso leo yo en la Biblia. Eso leo yo en la Biblia. Eso es promesa de Dios. Mientras hay fuerza en ti para servirle, mientras hay vigor en ti para hacer su voluntad y glorificar su nombre, deja que la bondad de Dios te llene. Deja que la bondad de Dios te invada. Y para terminar en esta mañana, Romanos 2:4 dice, sabiendo que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Ahora, nota esto, yo no quiero que me malentiendas en este sermón o en este mensaje. Su bondad no excluye el juicio. ¿Ok? O sea, muchas personas piensan que porque Dios es amor, no puede traer juicio. Oh, no, eso no es lo que yo estoy enseñando aquí. Otros piensan que como no ven señales de juicio, quiere decir que juicio nunca habrá. Y continúan en sus vidas de pecado. No te dejes engañar. El juicio de Dios viene. La ira de Dios viene. Pero su bondad no tiene la intención de guiarnos al arrepentimiento. Cuando yo entiendo que hay un Dios tan bueno para conmigo, yo soy motivado a dejar mi estilo de vida que no le agrada para comenzar a vivir un estilo de vida que le agrade. Por amor. Amor provoca amor. ¿Me estás entendiendo? Y cuando el amor te provoca amor, no importa dónde tú estás. Tú vas a hacer lo correcto aunque el pastor no te esté mirando. Aunque los diáconos de la iglesia no te estén mirando. Aunque no haya ningún hermano allí. A ver, no hay nadie aquí. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. No. Porque tú le amas a Él. Y cuando tú le amas a Él, tú no quieres contristarlo a Él. Porque tú lo amas. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Oh, yo quiero provocarte en esta mañana. A que te dejes influenciar por el amor de Dios. Por la bondad del Señor. Aleluya. 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 El juicio viene.
Pero la bondad de Dios nos guía a arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? No es llorar. Arrepentirnos es cambiar nuestra dirección, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro estilo de vida. Si vamos para allá, esta es la mejor manera que yo puedo ilustrar esto. Vamos para esta dirección y esta dirección me lleva a un precipicio y yo me doy cuenta. Arrepentirme no es decir, ay Señor, yo me arrepiento. Y yo, ay Señor, yo me arrepiento. Pero seguir hacia el precipicio, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando veo el peligro para donde yo voy, tornar la dirección hacia otro lugar. Eso es arrepentirse. Esa es la traducción de la palabra griega metanoia. Significa cambio de mente, cambio de actitud. Hay muchos cristianos que no se arrepienten. Sus vidas son como a ellos les parece mejor, no como la Escritura dice que deben vivir. Arrepentirse es dejar de vivir como tú estás viviendo, a tu manera, y empezar a vivir a su manera. Eso es arrepentirse. Y el arrepentimiento trae bendición. El arrepentimiento trae ese derramamiento de la bondad del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tú y yo como creyentes, iglesia, quizás no habías entendido este concepto antes, pero ahora lo entiendes. Permite que sea el amor de Dios el que te inspire, no el miedo de irte al infierno. No, el amor de Dios. El amor de Dios, lo que Dios ha hecho por ti. En ese amor Él te brinda la posibilidad de una vida abundante, una vida satisfactoria, para vivir en esta tierra de esa manera, que glorifique al Señor. Y una esperanza de estar con el Señor para siempre. El perfecto amor echa fuera el temor. No despreciemos nunca la bondad de Dios. Ese es el tema de este pasaje, es el tópico de esta mañana. Y es lo que yo quiero dejar contigo. Acuérdate de esa palabra, bondad de Dios. Bondad de Dios. Su bondad es infinita. Su bondad no tiene igual. Su bondad nos guía a arrepentirnos, para vivir en armonía con Él, agradándole a Él. Ese es nuestro propósito, o debe serlo. Esa debe ser nuestra actitud continua. Y no nos arrepentiremos, te lo estoy asegurando desde ahora. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios es fiel, porque su bondad no tiene límites. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno que podamos decir, Señor, yo te bendigo, porque tú me has llenado de beneficios, porque tu bondad es infinita para conmigo. Aún en esta mañana quizá hay personas aquí que han tenido malas experiencias. Malas experiencias. Siente que fuiste abusado, tomaron ventaja de ti, y tú dices, yo no puedo creer que Dios es bueno, porque ¿dónde estaba Dios cuando eso me pasó? Este es otro tema que yo no quiero tocar ahora, pero Dios estaba donde mismo está siempre. En este mundo hay aflicción. En este mundo hay aflicción. ¿Me está entendiendo? Desafortunadamente hay personas que Dios ha puesto para bendecir y hacen cosas equivocadas y causan mucho dolor y mucho daño. ¿Estás consciente de todas las noticias que nos dan de los sacerdotes en la iglesia católica que han abusado de niños? Dios nunca quiso que eso pasara. Esos hombres estaban allí para proteger, para ayudar, para guiar. No hicieron lo correcto, hicieron lo incorrecto. Ellos son los responsables, no Dios. ¿Puedes entenderlo de esa manera? Fuiste violado en tu casa, tu papá te abusó, te abandonó. ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba donde mismo estaba. Donde mismo siempre está. Él dio el control de este mundo al ser humano. Y cuando el ser humano actúa irresponsablemente, trae consecuencias y trae mucho daño. Si lo puedes entender de esa manera, yo quiero que tú entregues tu vida en esta mañana al Señor en esa forma. Señor, he tenido una imagen tuya errónea. He tenido una imagen tuya como que tú me has dañado mi vida. No me protegiste cuando necesitaba tu protección. No me ayudaste cuando necesitaba tu ayuda. ¿Qué pasó, Dios?
Esa no es la historia completa. Dios siempre quiso ayudarte. Quizás las personas que tuvieron a tu cuidado no tuvieron discernimiento de Dios y pusieron tu vida en peligro. Pero Dios siempre quiso ayudar. Esa es la imagen que yo quiero proyectarte a ti de Dios en esta mañana. Porque esa imagen transformará tu vida, limpiará tu corazón de malos recuerdos, y el dolor se va a ir y el amor llegará. El amor que no hay palabras para describirlo. ¿Puedes creerlo? Dios es bueno. No ignores las riquezas de su bondad. Cierra tus ojos, yo quiero orar. Oh, aleluya. Yo siento que el poder del Señor llena este santuario. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Tú conoces corazones dañados en esta mañana. Tú conoces, Señor, personas que han sufrido y ese sufrimiento les ha marcado y ha traído resentimiento en contra tuya. Tú sabes todas las cosas. Pero yo sé, Señor, que tu amor sigue en pie para con ellos. Yo oro que tu Espíritu pueda tocar sus vidas y ellos puedan ver esta verdad, que tu carácter no es así. Tu carácter es amor, bondad, protección. Señor, toca a cada persona que en esta mañana siente que ha reconocido hoy a un Dios diferente, que a través de tu palabra entiende que tú no eres como ellos pensaban. Oh, aleluya. Que esta revelación de tu amor pueda penetrar profundo en sus vidas para moverlos a una reacción distinta, porque yo sé que experimentarán la clase de vida más preciosa que un ser humano puede experimentar, la vida abundante que Jesús vino a traer. En el nombre de Jesús.